vemos acá que para mostrar cada uno de los datos, yo voy diciendo para el ítem, en médicos, bueno, voy a tomar solamente la parte de la matrícula, diciendo ítem 0. O voy a tomar la parte del nombre, diciendo ítem 1, de la especialidad o de la edad. ¿Podría haber hecho directamente print item? Sí, también lo podría haber hecho, ¿sí? Entonces veamos la diferencia entre uno y otro. De paso repasamos ahí lo que era ese tipo de ciclo. Que podría haber dicho acá simplemente, bueno, ¿cómo me va a presentar la información? En formato de lista. O sea, va a tomar cada elemento que está en la lista y lo va a mostrar tal cual. Como se trata de una lista con 4 elementos, va a mostrar una lista con 4 elementos. ¿Sí? Y bueno, veamos ahí el cambio. Para eso voy a comentar la parte de abajo. Ahí, que quede la carga y la parte de la muestra, por ejemplo. Bueno, y ahí empieza, ¿sí? Dice cantidad de médicos a registrar. Bueno, vamos a cargar 2 nada más. Vamos a poner un nombre ahí. Un poco lento. Entre que se actualizó la máquina y los problemas con la conexión, está haciendo renegar. La especialidad, pongamos cardiología, por ejemplo. La edad. Y vamos a cargar otro médico, el nombre, bueno, María. Maidana, por ejemplo. Vamos que ella es clínica general. Bueno, ven, si yo, cuando yo trabajo con ese ciclo for que va imprimiendo los ítems, bueno, tengamos en cuenta esto. Para para este código que nosotros decimos for item en médicos, lo que hace es precisamente tomar todo el elemento. Item es todo esto, todo lo que guarda en cada posición. Entonces, todo lo que guarda en cada posición es una lista con 4 datos. ¿Sí? Que es lo que habíamos cargado en esta parte. Yo puedo trabajar de esa manera. También el propósito de ver cómo lo habíamos puesto hace rato era que entendamos que nosotros podemos manipular esa información teniendo en cuenta los índices que ocupan dentro de esta lista cada uno de los datos, ¿sí? A ver, sí, vamos a cerrar acá. Bien, acá si yo digo para ítem y médicos, bueno, si hago un print directamente me muestra así en ese formato de lista. Estamos como en las clases presenciales, ¿no? Que llegamos tarde varias. Belén, tenés el micrófono abierto. Eso. A ver que nadie más tenga el micrófono. Listo. De nuevo, recuerden que lo de hoy es consulta, entonces estamos repasando lo que vimos en la clase última.
No es una clase con contenido nuevo, ¿por qué? Porque ya hemos terminado de ver todos los temas, así que... Y lo otro, que no es con registro de asistencia, sobre todo por ahí los que se conectan tarde, si están preocupados por ese tema, recuerden que hoy en sí, de aquí en más ya no se toma asistencia, ¿no? Bueno, ahora estamos. Entonces, cada vez que yo haga un for para recorrer los elementos, yo estoy tomando, en el caso de las listas anidadas, yo estoy tomando todo lo que está en la posición, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que operar con alguno de los valores, ahí tendré que acceder al índice que corresponda. Si me interesa solamente tomar, por ejemplo, el nombre, será de ese ítem, que es todo esto, será el elemento con índice 1, ¿sí? O si fuera la especialidad, bueno, el ítem con índice 2 y así. Bien, eso es algo que tenemos que tener bien en claro, sobre todo porque la mayoría de ejercicios que hemos visto es con listas anidadas. Bien, entonces acá les decía, ¿sí? Yo acá tengo un ciclo for, el ciclo for va a recorrer esa colección de médicos y va a ir imprimiendo todo lo que está en su contenido. Yo por ahí puedo necesitar mostrar la salida de una forma un poquito más clara o agradable para el usuario, que no salga en formato de listas como vimos acá. Entonces ahí es donde decidí acá optar por ir mostrando un mensajito que indique qué dato estoy viendo y trabajo en particular con el índice de posición para tomar solamente el dato de la matrícula, o bien del nombre, o bien de la especialidad, o de la edad, ¿sí? Entonces son diferentes maneras de presentar esa misma información. Bueno, lo otro que habíamos visto, que también fue como comentado ese día, pero no lo llegamos a escribir en la última clase, fue cómo haríamos lo mismo que hicimos hace rato, es decir, buscar por matrícula un profesional y de él ver la información. En el otro caso buscábamos solamente en una lista que era la que contenía las matrículas y devolvíamos la posición y de ahí mostrábamos la información en todas las otras listas, ¿no? Eso eran listas paralelas. Pero en el caso de anidadas, acá quedó el cartelito de paralelas, esto es anidadas. Si yo necesito hacer ese paso, digamos, pensando, yo tengo esto. De nuevo, cuando ustedes planteen la solución, para algunos puede ser útil hacerse así un ejemplo y pensar desde ahí, desde ese bosquejo que hagan, cómo hacemos para encontrar la información, ¿sí? Yo estoy en esta situación, tengo una lista anidada y lo que quiero es encontrar por la matrícula a uno de los médicos que esté guardado, que esté registrado, y de él devolver su información. Entonces fíjense que no puedo hacer una comparación directa como hacíamos aquí, porque no son elementos simples, como en este caso, sino que son listas compuestas por 4 datos, ¿sí? Entonces, sí tendré que recorrer, porque evidentemente la información me tengo que ir moviendo por esta lista, por la posición 0, luego la 1, luego la 2, y así hasta completar, y analizar lo que está guardado en esa posición, pero como está compuesta por 4 valores, bueno, tengo que tomar solamente lo que esté o lo que corresponda a la matrícula, que sería lo de índice 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo hubiera quedado eso en este caso? Bueno, el pensamiento sería: obtengo la posición en la que está, y a partir de esa posición yo ya puedo devolver toda la información, ¿no es cierto? En este caso, no tengo que tomar 4 listas por separado y con esa posición ir mostrando una por una, sino que acá con saber la posición ya puedo devolver toda la información del médico. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se haría eso? Bueno, acá lo comentamos ese día, acá está cómo deberíamos haberlo resuelto.
pido el dato de la matrícula, como en los otros casos. Y acá tengo un ciclo, ¿ven? En este ciclo lo que yo estoy haciendo es tratar de obtener la posición en la que ha sido guardado esa matrícula, ¿sí? Por eso estoy recorriendo todo lo que sería médicos, pero estoy tratando de recuperar la posición de ese elemento en el que coincida su índice 0, su elemento índice 0, que sería la matrícula, con la que yo estoy buscando. Devuelvo la posición, y si es distinta de -1, ya ahí puedo mostrar la información como hicimos hace rato, ¿no? Podríamos haberla mostrado así, acá les puse las dos a la vez, podríamos haber puesto directamente esto, médicos post, porque sabemos que con post ya tenemos la información, toda esta información que vemos acá, pero también podemos manipularla de esta otra manera. Vamos diciendo, bueno, número de matrícula, médicos, post, recuérdense que post haría referencia a lo que está guardado en la posición, en este caso C, bueno, dependiendo, ¿no? en donde lo ubique, en una determinada posición de la lista, y después está haciendo referencia específicamente al valor 0, al de matrícula. Luego al 1, luego al 2, luego al 3. Por lo tanto, recuerden que en este gráfico, cuando trabajamos con listas anidadas, en realidad estamos manipulando un índice para indicar dónde está ubicado esa lista de 4, y el otro índice que va a hacer referencia a cada elemento puntual, o sea, ya sea a lo que sería la matrícula, o bien el nombre, o bien la especialidad, o bien la edad. Por eso son dos índices los que se ven en lo que estábamos analizando, ¿no? Se ve el de posición y el de específicamente el elemento puntual que estamos queriendo ver, si es que queremos presentar una salida de esta forma, ¿no? Si no, podemos hacerlo tan simple como eso. Ya conozco médicos, conozco en qué posición está el de la matrícula buscada, listo, entonces hago médicos post. Obviamente va a ser diferente la información, el formato, en cómo se va a presentar, pero en ambos casos obtengo la información, ¿sí? Entonces ese tipo de soluciones a las que vamos a llegar, obviamente algunos tendrán esta manera de hacerla más detallada, tal vez otros planteen esto, pero a los fines nos permite resolver el problema, ¿sí? De dos maneras distintas. Bueno, y después tenemos, esto era como para hacer algo más, alguna operación más con listas anidadas. Veamos hasta ahí. Bueno, vamos a cargar dos nada más. Bueno, ven, ahí me va a pedir la información para hacer la búsqueda. Esta es la información en formato de lista, cuando me la muestra, y acá me dice la matrícula, ¿no? Obviamente mi código tiene que prever qué pasaría si existe, si la logra encontrar, qué pasaría si no lo logra encontrar. Vamos a probarlo con el que sí logra encontrar para que vean cómo se presenta la información de una u otra manera. Las matrículas son 100 o 200, ¿sí? Entonces vamos a probar con la de 200, por ejemplo. Y ahí está. Si utilizo solamente el médicos posición, me va a devolver en este formato datos y todo lo que sería la información de ese médico.
Si lo voy haciendo en forma un poquito más detallada, lo puedo presentar de esta otra manera, ¿sí? Ahí radica, digamos, la diferencia en esta parte en la que estábamos analizando. Bien. Eso que está pintadito acá, es de la línea 39 a la 42. Cuando yo voy trabajando con los dos índices, ¿sí? Porque voy mostrando este mensaje, ese rótulo, esa etiqueta y el dato puntual que corresponde a esa posición donde fue encontrado el médico. Bien. O puedo simplemente hacer esta otra línea de acá abajo, datos médicos, y bueno, ahí sí tengo toda la información, pero está en formato de lista. ¿De qué depende cómo yo devuelva la información? Y bueno, obviamente si me están diciendo por ahí solamente mostrar, bueno, podría apelar a esta forma que es la más simple, ¿no? Si por ahí me dicen que necesito tener alguno de esos datos, como que hay algo más para hacer, entonces me conviene trabajarlos por separado, ¿sí? O sea, accederlos a través de los índices. Pero bueno, eso va a depender de lo que me pidan en el ejercicio. Bien. Y antes de pasar a ver promedio, veamos lo de diccionario, como para no alejarnos mucho de lo que estábamos viendo hasta acá. La otra representación que vimos fue, bueno, queremos guardar la misma información, trabajar con la información de los médicos, pero ahora ya no ni con listas paralelas ni con listas anidadas, sino con diccionarios. Entonces ahí yo les decía, bueno, ¿cómo se guarda la información en los diccionarios? Siempre hay un par clave-valor, ¿sí? Cada elemento de un diccionario es un par clave-valor. En ese caso, entonces, yo tengo que buscar que la clave sea algo que permite identificar en forma única a ese elemento, ¿no? Entonces, para el caso de los médicos, entre los 4 datos que teníamos, decíamos, bueno, el nombre se puede repetir, la especialidad obviamente que se puede repetir porque hay muchos médicos que pueden tener la misma, la edad también, entonces la matrícula nosotros entendemos que es única para cada médico, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a utilizar como clave. Y como parte de valor, en este par clave-valor, el valor va a estar compuesto como una lista, ¿sí? Una lista con 3 elementos, que son, bueno, lo que nos sobraba, digamos, ¿no? Aparte de la matrícula, nombre, especialidad y edad. Esos son los 3 datos que hacen al médico. Entonces, separamos ahí la información, pero en definitiva, son todos los datos de un médico. Bueno, esa era la otra forma, entonces, de representar el guardar, el registrar información, pero de diferentes maneras. En el caso entonces de los diccionarios, habíamos dicho cómo haríamos proceso de carga, proceso de mostrar los datos. Bueno, acá lo vemos. Empezamos con un único elemento, un diccionario vacío. Vamos a hacer como en los casos anteriores, una carga de n elementos. Y la forma en que se trabaja con un diccionario es esta que vemos acá. Voy a pedir los datos, tanto el de la clave como los que van a ser al valor, que son estos 3. Y para agregar el elemento en el diccionario, tengo que hacer referencia a su nombre, entre corchetes digo con qué clave vamos a trabajar, que si no existe la va a agregar, pero que si existe la va a modificar. Entonces, en este caso, como se trata de carga, se supone que debería ser única, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer es agregar un nuevo elemento en el diccionario con esa clave, y para esa clave le asocia este valor, que es una lista con 3 elementos. Bien, bueno, eso lo hace en forma repetitiva, porque, ¿qué hemos dicho? Tenemos que guardar varios médicos, y bueno, esa operación se repite, entonces se hace a través de un ciclo. ¿Qué podría suceder? Como ya lo mencionamos antes, que tengamos que validar alguno de estos otros campos, ¿sí? Entonces podríamos tener que validar el de la especialidad, o por ejemplo el de la edad,
Bien, entonces debería considerarse esa parte de validación, si es que hiciera falta, en esta parte, antes, digamos, de pasarle el dato al diccionario. Para ver la información, bueno, también eso lo hemos hablado, lo hemos visto en las prácticas antes. Valor haría referencia a ¿Profe? esta partecita. Disculpe, se le escucha ¿Sí? entrecortado. Sí, les decía que tenemos problemas de conexión, así que bueno, lamentablemente eso como que escapa a mí. ¿Qué parte por ahí se perdió? Si es que se perdió algo, me avisan. Un poquito antes, profe, cuando estaba explicando. ¿La parte de carga o la parte de...? Sí, la parte de carga. Bueno, a ver, entonces retomando, lo que diríamos era que cuando trabajamos con diccionario, como en el diccionario se carga pares clave-valor, hay que obtener el valor de la clave, que sería en este caso la matrícula, y luego también la información que va a formar la parte del valor, ¿sí? Que son esos tres datos. Para guardarlo, entonces si volvemos acá al dibujo, yo tengo por un lado la clave y en la parte de valor, ahí vemos lo de una lista compuesta por tres partes. Entonces cada nuevo elemento que yo agregue tiene que tener esas dos partes, ¿sí? Y la forma de agregarlo es esta que vimos, que es el nombre del diccionario, entre corchetes la clave, la variable en este caso MP que contiene la matrícula, y el valor que va a estar asociado a esa clave es el que indicamos a continuación, que es una lista compuesta por esa cantidad de elementos que tiene asociado ese médico, ¿sí? Que son los de nombre, especialidad y edad. Así se guarda la información en un diccionario. Vieron que en el caso de listas anidadas es diferente, en el caso de listas paralelas es diferente. Por eso es necesario que ustedes practiquen, digamos, trabajando con ejercicios en los que si quieren, más allá que el enunciado les pida hacerlo con, supongamos, con diccionarios, bueno, que ustedes hagan el planteo, ¿cómo lo harían si lo tendrían que hacer con listas anidadas o al revés, si lo tendrían que hacer con paralelas, para que adquieran esa práctica y no tengan dudas por ahí en la manipulación de los índices o en cómo operar con uno o con otro tipo, digamos, de estructura en la que están guardando la información, ¿sí? Como hemos estado viendo hasta ahora, es muy diferente por ahí cómo hago las búsquedas en uno o en otro, cómo muestro la información, cómo trabajo con índices en uno u otro caso. En lo que es trabajo con listas siempre voy a manejar índices. En cambio en diccionario, en general voy a trabajar con las claves, porque la clave ya me devuelve todo el valor, entonces por ahí también para las búsquedas es más simple trabajar con diccionario, ¿sí? Pero como el valor en este caso es una lista, también tengo que recordar que voy a manejar índices para esa parte, ¿no? Que podría llegar a necesitar trabajar con índices. Así que es cuestión de practicar, de resolver, bien, para adquirir ese manejo, digamos, de esas estructuras. Bueno, en la parte de mostrar les decía yo cómo se trabaja con este otro tipo de ciclo, ¿no? Que es el que ya hemos visto. Entonces vamos tomando los datos de clave, que sería, bueno, el valor de la matrícula, y valor, que sería esa lista compuesta de tres elementos. Por eso es que podemos acceder al valor 0 o 1 o 2, que serían el nombre, la especialidad y la edad, ¿no? Como esa partecita, la parte de valor es una lista, entonces por eso es que podemos utilizar índices. Bien. ¿Qué más? Y bueno, y acá habíamos visto la búsqueda, también habíamos comentado, ¿no? ¿Cómo sería buscar un médico en un diccionario? Bueno, si conocemos la matrícula, sería por ahí el caso más simple a resolver cuando trabajamos con diccionario, porque si tenemos la matrícula, simplemente verificamos si existe, si está dentro del diccionario, y si está,
podemos devolver la información así, decimos médicos, mat, estamos haciendo referencia al diccionario con ese valor de clave, me va a devolver el valor. Y acá, bueno, adicionalmente puedo mostrar esa clave también, ¿sí? Y si no, que diga que no se lo encontró. Entonces, las búsquedas por ahí se hacen más sencillas cuando trabajo con diccionarios, pero a lo mejor para manipular el resto de la información va a ser un poquito más trabajoso porque tengo que ir tomando la parte de valor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada una de estas diferentes formas o enfoques de resolver los problemas va a tener sus ventajas y sus desventajas, cada uno. Algunos van a ser más simples, algunos van a ser más complejos, dependiendo de lo que yo elija utilizar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que por ahí lo que más hemos trabajado y que es lo que también se ha visto en el FC es lo de las listas anidadas, ¿sí? O sea, el trabajar con estructuras así, o sea, con representaciones de la información utilizando este formato. Bien. Bueno, veamos cómo funciona este diccionario y ahí sí volvemos a retomar con listas anidadas. Bien. Y algunas cositas más. Lo malo, bueno, de trabajar así, que vamos a tener que hacer la carga de nuevo. Vamos a poner el nombre nada más. Psiquiatría, ¿no? Edad. Me da la información. O sea, ven que a los ojos de quien ejecute esto, quien interactúa, es lo mismo, está viendo exactamente los mismos programas. El detrás de escena, digamos, es lo que va cambiando, ¿no? Porque voy trabajando con diferentes formas de representación. El número, bueno, vamos a suponer el 100. Y ven, me lo devuelve. También, si yo quiero manipular la información de otra manera para que no se vea así, también lo puedo hacer, ¿sí? Puedo ir tomando por separado cada uno de los datos del valor, por ejemplo. Como se hizo acá. Bien, para el caso de la búsqueda, directamente se devolvió con nombre del diccionario y la clave, por eso lo devuelve en este formato. Bueno, de nuevo, entonces, por ahí lo que más se trabajó en los prácticos fue la parte de listas anidadas, entonces vamos a volver ahí. Listas anidadas. Y bien, ya vimos cómo sería la búsqueda. Veamos, por ejemplo, qué pasaría si tuviéramos que calcular el promedio de las edades de los médicos, ¿sí? Estaríamos en un caso, de nuevo para que nos ubiquemos bien, de esta forma. Lista de listas. Bien. Lista de listas, o sea que en cada posición de la lista tengo otra lista. Si yo tengo que acceder a la edad, fíjense que la edad para cada posición yo tengo 4 datos. Entonces yo quiero acceder solamente a este, también a este, porque me piden, supongamos que calcule el promedio de las edades de la información que está guardada de esta forma. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es acceder al elemento que tiene índice 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y eso se va a hacer de igual manera para todos los restantes elementos, ¿sí? Cuando yo quiero calcular un promedio, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Siempre va a ser acumular, ¿no es cierto?, la información, ese dato numérico del cual queremos obtener el promedio, y luego dividir por la cantidad de elementos que han sido considerados en esa suma, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para, por ejemplo, calcular el promedio de las edades de los pediatras, bueno, tendré que hacer esa acumulación, ¿bien? Como tengo que tomar la edad de cada médico, se entiende que vamos a tener que ir recorriendo cada elemento de esa lista, ¿sí?
cada elemento, recuerden que si yo uso un ciclo del tipo ítem, por ítem in médicos, bueno, estaría haciendo referencia con ítem a todo esto, ¿sí? Y ese ítem, que va a estar compuesto por 4 valores, solo me interesa tomar el que tiene el índice 3, porque recuerden que esto es una lista que empieza con índice 0, 1, 2 y 3, ¿bien? Entonces, bueno, veamos cómo haríamos eso, y acá en esta partecita está. Si yo tengo que calcular el promedio de edades, por ejemplo, entonces tengo un acumulador, va a empezar en 0, voy a recorrer los médicos, y fíjense que con un ciclo de esta forma, yo puedo hacerlo bastante sencillo, ¿no? Voy tomando cada elemento de esa lista, de listas o listanidadas, y voy solamente acumulando lo que me interesa a mí, que en este caso es lo del índice 3, que sería la edad, ¿bien? Por eso yo les decía, cuando lean, se les presenta un enunciado, un problema, ustedes tienen que entender cómo está guardada la información, cómo la vamos a tener que manipular, y puntualmente para resolver cada módulo, sobre qué índice, si es que fuera necesario, vamos a tener que operar, ¿sí? En este caso, si tenemos que hacer la acumulación de las edades, de nuevo, la acumulación de edades implica que yo trabaje con el elemento 0, 1, 2, 3 de cada elemento que está guardado en la lista. Bien, para poderlo ir sumando, y luego hacemos la división para el cálculo del promedio, obviamente. Entonces, bueno, acá se va acumulando, ¿sí? Siempre empezamos en 0, se va acumulando lo que serían las edades de los médicos, y luego sí voy a calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Bueno, siempre se divide la acumulación por la cantidad de elementos. En este caso, la cantidad de elementos me la puede dar la longitud de la lista, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la lista, al tratarse de médicos, guarda 5, 10, 15, 20 médicos. Bueno, esa es la cantidad que voy a utilizar para calcular el promedio. Calculo y presento la información. Bien. Bueno, fíjense entonces que si tenemos que hacer operaciones de nuevo sobre cada elemento particular de los que están guardados en cada posición de la lista, tengo que conocer el índice. Eso es fundamental. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces en las listas anidadas. Podemos probar esto, podríamos ir un paso más allá y decir, bueno, quiero ver solamente los médicos que tienen edad igual o superior a la del promedio. Y bueno, obviamente por eso primero se calcula el promedio y luego se hace un ciclo en el que se vaya presentando la edad o los datos, la información de los médicos que tengan esa edad o más, por ejemplo, ¿sí? Que era por ahí algo que creo que también se pidió. Bueno, así se trabaja, digamos. Y de hecho, acá, como les digo, no estamos haciendo módulos. La idea es que ustedes, ya que están viendo conmigo esta parte de cómo trabajamos cada funcionalidad, ustedes puedan avanzar un poco más, puedan hacer un paso más y decir, bueno, a ver, esto cómo lo planteo como módulo. Ya tengo por ahí este ejemplo, cómo avanzo y lo convierto en un módulo, ¿sí? De paso para practicar un poco más. Bueno, lo probemos hasta acá, que es el promedio. Cómo se calcula el promedio de edades. Me fijo, a ver. Okay. Bueno, acá ya empezó el programa. Como es modular y no es con opciones de menú, se va a hacer del principio al fin, ¿no? Entonces, tenemos que empezar con la carga. ¿Qué otra sugerencia les puedo dar para rendir los exámenes? Que ustedes, bueno, obviamente como ahí sí tenemos que trabajar ya con los módulos, vayan probando. O sea, van haciendo un módulo, lo prueban, perdón, yo pensando en que rinden en máquina, en realidad no, así que bueno. Al menos prueba de escritorio pueden hacer,
por lo menos para evaluar la lógica y avanzar recién al siguiente. Otra estrategia que pueden tener en cuenta al momento de rendir los exámenes es empezar a atacar el que por ahí es más simple para uno, el que uno dice, esto sí lo sé hacer. Bueno, empecemos resolviendo el que por ahí para nosotros es más fácil de hacer, ¿sí? Y después vamos avanzando a los otros. ¿Por qué? Porque si no se traban por ahí ustedes con alguno que no pueden hacer y no avanzan a los siguientes, que tal vez les permitirían llegar a algún aprobado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones tenganlas en cuenta. Número de la matrícula. Bueno, de nuevo. Cardiología. Bueno, están los médicos, número de la matrícula. ¿Qué pasa si ingreso una que no existe? Por ejemplo, 150. Me dice no se encontró el médico, ¿sí? Y después lo otro, que era el promedio de las edades, bueno, porque hizo la suma entre 34 y 44. Y calculó, ¿no es cierto? Entonces 4 y 4, 8, 4 y 3, 7, 78, y lo dividió por 2. Y ahí me dio el resultado. ¿Sí? 78 casi es 80, entonces dividido por 2, si es, digamos, es el valor del promedio, ¿no? Corresponde, digamos. Bueno, de esa manera entonces podemos hacer estos diferentes planteos e ir analizando las soluciones, ¿sí? De nuevo, ¿qué estrategias se pueden seguir? Lo que les decía, todo lo que les ayude a ustedes a visualizar el problema, lo pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, esto, de agarrar y decir, a ver, ¿cómo guardo la información? ¿Esto qué me quiere decir? Incluso creo que en el examen tenían un ejemplito ahí agregado como para que puedan terminar de comprender lo que se planteaba, ¿no? Entonces, hacer un bosquejo que a ustedes les permita entender cómo trabajar, bueno, eso les puede ayudar. Si tienen que trabajar de esta manera, recuerden que por ahí pueden indicar, a ver, esto es 0, 1, 2, 3, van conociendo cuál es el índice para después tenerlo en cuenta al momento de programar, que no se equivoquen, digamos. Atacar los problemas que por ahí sean los que saben que ustedes pueden resolver y después avanzar a los siguientes por ahí les representen alguna mayor dificultad. En lo posible hacer la prueba de escritorio de los módulos, ¿no? Al menos asegurarnos que sigue los pasos o la lógica que corresponde para lo que necesitamos que haga cada uno, ¿sí? Con una pruebita de escritorio en papel se puede hacer, claro, siempre y cuando el tiempo nos dé como para hacerlo, ¿sí? Bien, y lo otro que por ahí también, o sea, obviamente yo estoy tratando de recordar las cosas que por ahí considero son más importantes. Lo otro que era el tema que se vio fue el de las cadenas, ¿sí? Entonces en cadenas, ustedes tenían acá un lindo apunte donde tenían todo lo que las operaciones, ¿sí? Que te podían trabajar, utilizar los métodos o funciones propias de un tipo de dato cadena. Bueno, ahí se queda, ahí está. Entonces esto también repasen, bien, porque la manipulación de cadenas no es que sea tan problemática, sino que tenemos que conocer por ahí las operaciones que sí tenemos, y si no, por ahí algunas propias que podríamos agregar, proponer, como en este caso, también se pueden hacer, ¿sí? Yo les decía, manipular cadenas es parecido a cómo se manipula una lista, porque tenemos también índices que podemos usar para acceder o para tomar los diferentes elementos de esas cadenas. Y bueno, y acá se hablaba bastante de los métodos, ¿ven? Entonces, entre esos métodos, acá había una diapositiva bien separada, digamos, donde se mostraba cómo trabajaríamos con split o con join, ¿no? Digamos, sobre cadenas, ¿no?
¿Cuál sería el propósito de uno y cuál sería el propósito del otro? Bueno, en este caso, fíjense que split aplicado a una cadena me sirve para obtener una lista con los elementos de esa cadena separados, ¿sí? Ahora, yo le tengo que decir cómo va a ser esa separación. Esa separación se puede hacer indicándole qué elemento, qué carácter debe utilizar para definir cuáles son esos elementos separados, ¿sí? Entonces, como se ve acá, si yo tengo esta cadena y veo que hay varios puntitos, entonces va a interpretar, cuando yo le diga split punto, que cada elemento que, digamos, antecede o que está separado por puntos es uno que debe ser tomado como elemento individual de la lista que va a devolver, ¿sí? Entonces lo trabaja de esa manera. Bien. ¿Cuál otro método era importante también? El join, que me permite, a partir de una lista con elementos sueltos o separados, me los permite unir y devolver una sola cadena que está formada por esos elementos, ¿sí? Yo puedo indicar, como se ve acá, que haya un espacio, o sea, que la unión entre esos elementos sea a través de un espacio en blanco, o simplemente, acá es como que estoy diciendo vacío, no hay un espacio en blanco, pega todos los elementos, o bien, bueno, acá por ejemplo pone 3 asteriscos como para hacer la unión entre cada elemento de la lista y esos 3 asteriscos, ¿sí? Esto es importante, esto y bueno, y todas las otras operaciones, métodos que tenemos para la manipulación de cadenas son importantes, pero sobre todo estos por ahí fueron importantes en la parte de la resolución de un ejercicio, ¿sí? Veamos acá, es lo mismo. Bien, acá tenemos tenemos una cadena, ¿ven? En este caso yo estoy diciendo, bueno, en mi cadena, en mi frase, en mi oración, si quieren, yo tengo acá que las palabras están separadas por un guioncito, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera obtener cada una de las palabras de esta frase, yo puedo analizar y decir, a ver, ¿cómo están separadas las palabras? Bueno, están separadas por ese guión. Bueno, entonces yo puedo obtener una lista, si utilizo split, puedo obtener una lista con las palabras individuales, porque lo necesito para hacer alguna otra operación, necesito trabajar con esas palabras, en este caso, indicando que haga la separación, teniendo en cuenta como separador ese símbolo del guión, ¿sí? Entonces, si yo hago split, bueno, ya vamos a ver qué resultado me da, pero se supone que voy a obtener una lista con esos elementos que los va a considerar como elementos individuales a partir de este indicador de separación, ¿sí? Y el otro caso, que era el del join, como les decía, join me va a permitir armar una cadena en la que yo pueda tener elementos individuales de una lista y que los va a unir utilizando, por ejemplo, acá en este caso un asterisco, ¿no? Va a unir los elementos de esa cadena mediante asterisco. Bien, veamos cómo muestra los resultados, son los que estábamos viendo en la diapositiva. Bien, obtengo una cadena, obtengo una lista con diferentes cadenas como elementos y que corresponden a las palabras, diríamos, de esa oración o de esa frase, ¿sí? Y en el otro caso, obtengo, a partir de una lista con elementos individuales, obtengo una única cadena con estos elementos. Entonces, conocer esas operaciones, esos métodos, me permite hacer o resolver algunos problemas de una forma más sencilla, ¿sí? Si yo tengo que analizar, por ejemplo, a mí me dan una frase, ¿no? Yo puntualmente no puedo, o sea, no voy a hablar de los ejercicios, cómo los resolvemos, los del parcial, porque bueno, precisamente fueron evaluados ahí, pero comentarios así les puedo hacer, como que si nosotros tenemos que analizar una frase, ¿no? Y yo necesito trabajar con las palabras,
de esa frase. Bueno, una manera de obtener las palabras de esa frase es usando split. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo, si claramente se indica que hay alguna separación, ya sea que acá yo estoy usando el guión, pero podría haber sido simplemente un espacio en blanco, yo puedo usar ese elemento como un separador y de ahí obtener todas las palabras de mi frase. Eso me facilitaría luego analizarlas individualmente, ¿no es cierto? O bien, si yo tuviera que hacer lo contrario, tengo palabras sueltas y tengo que obtener una cadena resultante, bueno, yo puedo concatenar o puedo usar también este join, que es lo que va a hacer, es precisamente devolverme una cadena resultado de la unión, digamos, de todas estas que tienen una lista, ¿sí? Entonces, debemos sí practicar, buscar, leer, pero sobre todo practicar, ¿sí? En función del material que ya tenemos para cada tema, trabajar, digamos, con esos, conocerlos, a los métodos, probarlos, entender para qué sirven cada uno, porque el poder conocerlos me va a facilitar por ahí la resolución de ejercicios. Acuérdense que todo lo que era validación también, ahí intervenía mucho el uso de estas funciones, ¿no? Que estamos viendo acá. Así que bueno, es eso, es cuestión de repasar, practicar para, en el peor de los casos, si les fue mal, bueno, tienen que recuperar, bueno, ahí entonces tenemos que, bueno, volver a hacer el esfuerzo de ver todo esto, practicarlo, para estar preparados para ese día, ¿sí? Bueno, a ver, me fijo si no hay, acá hay alguna consulta. Cardiólogo, a ver, si me pide la cantidad de pacientes que fueron atendidos por cada médico. Bueno, por ejemplo, si la cantidad de pacientes estuviera agregada, supongamos que volvemos a este ejemplo, ¿no? Yo tengo esto así, y además de la edad, supongamos que tenemos un dato más que fuera cantidad de pacientes que atendió. Si me piden buscarlo, por ejemplo, porque ahí, bueno, no queda claro, ¿no? Porque cada uno de estos elementos que está guardado hace la información de un médico. Si dentro de la información del médico estuviera acá separadito o agregado como un ítem más la cantidad de pacientes, bueno, yo podría buscarlo por la matrícula y una vez que conozca la posición en la que está guardado, devolver el índice que corresponde a la cantidad, ¿sí? En ese caso sería como que algo directo, una consulta con devolución de la cantidad, que sería un dato más, ¿sí? A devolver. En vez de devolver el total de datos, podríamos devolver solamente la cantidad. Ahora otra cosa podría ser, bueno, no sé si ahí quedó claro, me dicen. Si vamos acá al código sería algo así. Vamos al de los médicos. Hace rato nosotros habíamos hecho, ¿dónde está acá el de la búsqueda? Si a mí me dijeran, ¿no?, que tiene el dato ese de la cantidad de pacientes que atendió, como un dato más, y bueno, cuando yo haga una búsqueda de la matrícula, porque yo necesito, digamos, saber de qué médico fue, entonces si me dan la matrícula lo puedo encontrar, encuentro su posición, y una vez que tenga la posición, ahí puedo ya, digamos, cuando tengo la posición, devolver, no devolvería todo, devolvería por ahí solamente médicos post 4, por ejemplo, que sería en ese caso el dato de la cantidad, si es que lo hubiéramos agregado, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bueno, otra cosa sería si, por ejemplo, supongamos, ¿no? Volvemos a lo de los médicos. Si me hubieran dicho cuántos médicos tienen la especialidad de clínica general, ¿no?, o de cardiología, para hacerla de una sola palabra. Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Para saber cuántos médicos de los que están guardados tienen cardiología como especialidad, voy a seguramente tener que recorrer con un ciclo for cada elemento de esta lista médicos
Y ahí sí preguntar si ítem, o sea, si usamos un tipo de ciclo for ítem en médicos, si ítem, ¿qué índice tiene la especialidad? Y bueno, 0, 1, 2. Si el ítem 2 es igual a cardiología, bueno, ahí lo puedo contar, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es que necesitáramos la cantidad. Si ese fuera el tipo de ejercicio, por ejemplo, eso, saber de una especialidad cuántos médicos hay, bueno, fíjense que tengo que recorrer, tengo que reconocer qué tengo que hacer, ¿no? Es recorrer, consultar por cada elemento en el que me voy moviendo, si corresponde a esa especialidad, y eso está solamente en un índice, digamos, del dato que está en cada posición, que sería el del 0, 1, 2, por ejemplo. Si el elemento índice 2 es igual a cardiología, por decirles uno, o a la especialidad buscada, diríamos así en forma más general, entonces voy contando. Si pensamos en un módulo, ese valor que voy contando sería el valor a devolver por la función. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más podríamos tener en cuenta? Que si nos tuviéramos que hacer un ejercicio de esa forma en el que hay que considerar comparación entre cadenas, bueno, lo lógico, recuerden, o por ahí lo que tratamos de hacer para evitar errores, para evitar que si yo lo escribí con minúscula o con mayúscula en un lado o el otro, pero quiero que al fin y al cabo sea contado porque pertenece a la misma especialidad, entonces ahí yo tengo que tener la precaución de quiero comparar dos cadenas, bueno, tengo que agarrar y decir, vamos a poner cadena, vamos a poner así, cada uno, si yo pongo Ana, por ejemplo, y tengo cadena 2, tengo así, para que me compare y me diga que son iguales, sin importar cómo esté escrito, yo tengo que tener entonces la precaución de decir, bueno, cadena 1, pondríamos resultado. Cadena 1, punto, y ahí podemos apelar a las funciones que me permiten convertir a mayúsculas o minúsculas, como para que las lleve a un mismo formato. Y cadena 2, punto, también, lower, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esto para qué lo vemos? Simplemente porque el hecho de que si yo tengo que comparar especialidad, bueno, yo tendría que asegurarme de que se comparen exactamente escritas de la misma manera, digamos. ¿Sí? Bueno, ese podría ser otro ejercicio que les podría, otra operación, otro dato que se podría pedir en una representación como la que estábamos viendo. Bien, entonces bueno, es cuestión de practicar y lo que se les vaya ocurriendo. Por ahí, por ejemplo, ven, yo les planteé este ejemplo, creo que no lo hemos visto en ningún práctico, pero bueno, le pueden ir agregando cosas y pueden ahí también decir, a ver, ¿y cómo haríamos para obtener, o por ejemplo, mostrar todos los médicos que tienen esa especialidad o que tienen alguna de estas 3 especialidades, por ejemplo? ¿Sí? Entonces ahí van practicando un poco más. ¿Sí? Me fijo a ver si no hay otra consulta o algo. Bueno, ¿se entendió entonces? No sé si hay alguna consulta, si no estamos por ahí ya en un horario, 12:30. Ahí dejé de compartir, ¿sí? Entonces, si hay consultas, bueno, las pueden poner en el chat. Si no, bueno, estén atentos, seguramente la semana entrante se van a estar publicando los resultados. Y ¿qué se va a tomar en el EAI? En el EAI, bueno, dependiendo de cuál examen te haya ido mal, vas a recuperar lo que te fue mal, digamos. Si te fue mal, supongamos en el EMC y te va bien en el EFC, solo rendís esa parte. Si en el peor de los casos te va mal en las dos partes, bueno, se rinde también esas dos partes, se rinden en el mismo día, ¿sí? O si te va mal en la segunda parte y te fue bien en la primera, bueno, se rinde solo la segunda parte. Los alcances van a ser similares a los que correspondían a cada examen. Entonces, lo del MC, bueno, el alcance es similar al de, digamos, en el EAI, si solo se rinde la parte de MC, bueno, el alcance sería
Muy probablemente exactamente el mismo, ¿sí? Lo mismo que para el FC, pero estén atentos porque seguramente el ingeniero Samuel les va a estar publicando los alcances para cada parte, ¿sí? Bien. Y con el tema del tiempo, entrada y salida del médico. Y bueno, no sé, a ver, si nosotros tuviéramos que agregar la información de... Lo que pasa que en este caso, bueno, no se presta tanto, pero bueno, si agregamos hora de inicio, hora de fin, bueno, ahí podríamos hacer la diferencia, ¿no? Entre esos dos datos, por ejemplo. O ya manipular alguna... Si nos dan solamente, por ejemplo, el inicio, podríamos ver de tomar, claro, con alguna librería, algún módulo, la hora actual y ahí hacer la diferencia. Pero no creo que vaya... O sea, tanto como eso no creo. Sí, sí, por ahí si les pidieran el inicio y el fin, capaz que les darían como dato. Bueno, ahí sí podrían hacer la diferencia y agregarlo como un dato más dentro de lo que tiene el médico. En el EA pueden hacer ejercicios, ejercicios de recursividad. Podría llegar a ser, pero en general no ha sido el caso en años anteriores, ¿sí? Teniendo en cuenta años anteriores, yo les diría que es más probable que no, ¿sí? Pero de todas maneras, ese alcance va a estar indicado, como les digo, seguramente el profe Samuel les va a poner, así como hace para los otros exámenes, como hizo, para los otros exámenes, seguramente va a publicar en el tablón de anuncios que hasta dónde llega cada uno, ¿sí? Recursividad por ahí se suele ver más para cuando es el final, cuando van a rendir examen final si es que han regularizado la materia. Así que creería que no, pero bueno, digamos, como está dentro de los contenidos, siempre está la posibilidad. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. La semana que viene, entonces cuando se publiquen los resultados, ahí se va a publicar por ahí el día y la hora en que van a poder ir a ver el examen, o sea, digamos, ver cómo les fue y si por ahí tienen dudas, consultarla con el docente que les haya corregido el examen. Si eso directamente la semana que viene, porque tenemos fecha del EAI el 26, si no me equivoco. Entonces la semana que viene habría que definir esos temas. Del 21, 22, 23, bueno, esos son los 3 días hábiles que vamos a tener la semana que viene. Ya no hay clases, eso no vamos a tener, salvo que publiquemos así como ahora horarios de consulta, pero sí va a haber seguramente el horario para que ustedes puedan ver el examen corregido por el docente que haya corregido, ¿no? Ese examen. Repasen lo que hemos visto en todos los prácticos de esta segunda parte, ejerciten, si pueden, busquen también algunos otros ejercicios por ahí por la web, o también de su imaginación, así como estábamos planteando de los médicos, pueden pensar en algún otro objeto, alumnos, no sé, empleados, ¿no? Para practicar un poquito más. Y bueno, no sé si no hay ninguna otra consulta, finalizamos acá la clase, ¿sí? Bueno,
Dejo el silencio de mi micrófono. Les doy unos 5 minutitos por si alguien tiene alguna duda más y si no ya finalizamos, ¿sí? Hasta la próxima semana. Profe, Sí, una consulta. Es referido a la anterior semana estaba hablando sobre un proyecto. ¿Se habló algo de eso? ¿cómo? Ah, lo del proyecto, ¿no? En realidad sí se evaluó, sí se iba a pedir, pero bueno, debido a los tiempos que tenemos, se decidió dejarlo, digamos, tal vez como experiencia para el próximo ciclo de la cursada, digamos, o sea, para ustedes ya no, tal vez para los que tengan que recursar o que cursen en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Porque no, por los tiempos, digamos, y por otras cuestiones se prefirió no extender ya a otros contenidos. Así que no va a haber proyecto este año. Bueno, profe, gracias. De nada. Hasta luego, Nicolás. Bueno, chicos, entonces finalizo el mic ahora. ¿Sí? Pongan silencio y ya. Hasta la próxima oportunidad que tengan. Hasta luego.